Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente y que su misericordia esté sobre nosotros. Bendito es el Señor. Es un gozo estar de nuevo con ustedes, querida familia, amados hermanos, personas que todavía no le han entregado su vida al Señor, sean bienvenidos. Aprender un poquito de la palabra para que reflexionemos lo que Dios quiere de su creación, de sus criaturas, de sus hijos. Es el Señor que está esperando siempre la alabanza, la honra, que glorifiquemos su nombre con nuestras buenas obras, que demos buen testimonio delante de los demás, para que el enemigo no tenga qué decir de nosotros, estar libres. Bendito sea el Señor. Hemos visto varios peligros que nos rodean en contra de nuestra salvación. Y nosotros, como conocedores de la palabra, conocemos todos esos peligros. Y creo que también aquellos que no conocen la palabra tienen su conciencia que les dice qué es lo bueno, qué es lo malo. No están exentos de seguir la verdad. Aunque no le hayan dado todavía su vida al Señor, esa conciencia les dicta lo que es bueno y lo que es malo. La creación misma, dice el Señor, da testimonio del poder de nuestro Señor, y es para analizar, es para entender que sin Él nada podemos hacer, y nosotros tenemos vida porque Él suple todo lo que necesitamos para que este cuerpo físico tenga vida. Hemos visto la incredulidad, hemos visto el descuido de nuestra salvación y vimos la clase pasada la falta de crecimiento. Y leímos en Hebreos 5, versículos 11 y 12. Y ahí discernimos la palabra, pero no pudimos concluir porque verdaderamente son temas muy importantes y que el Señor toma control para darnos a entender, para enseñarnos lo que el Señor quiere que nosotros, si lo sabemos, que lo recordemos. Y si no lo sabemos, pues que pongamos nosotros, como dice el Señor, en consideración. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien tome el control, porque le debemos de dar la honra y toda reverencia a Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para ti sea la gloria, la honra y toda alabanza, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tú has puesto la fuerza, tú has puesto, Señor, el querer como el hacer. Estamos atentos de tu palabra, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por todo lo que hasta aquí has hecho en nuestras vidas, Padre, porque has suplido el alimento, porque nos has dado la fortaleza, Señor, nos has dado la convicción y esa fortaleza de estar firme, Señor, que no importa las circunstancias, estamos, Señor, delante de tu presencia, y eso es lo que nos da el seguir adelante, Señor, con esa fuerza, con ese amor, Señor, hacia ti y hacia los demás. Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú que tome el control en este momento. Que esta enseñanza sea edificativa, primeramente, Señor, para el que predica, y segundo, Señor, para todos los que lo escuchan, Señor. Porque tu palabra dice, predicador, predícate a ti mismo. Y esta palabra
no es porque yo lo sepa todo, sino que esta palabra, Señor, será siempre, desde la más pequeña hasta la más larga de tus palabras, será empleada, Señor, para fortalecer nuestro entendimiento para que tengamos una vida apacible, Señor, una vida llena de esperanza, porque tus promesas, Señor, son vivas y tus promesas, Señor, se cumplen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leímos en la clase pasada ese pasaje bíblico de Hebreos 2, 11, 12 y lo voy a repetir. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Explicamos que nosotros ya tenemos mucho tiempo de conocer la palabra de Dios, tenemos mucho tiempo de cumplir con todos los preceptos que tiene la iglesia, deberes que tiene la iglesia, y todo esto lo conocemos y lo hemos puesto por obra. Pero muchas veces nosotros estamos en el mismo lugar resbalando en las mismas cosas y no pasamos de ahí por falta de crecimiento. Siempre seguimos pensando lo mismo, siempre seguimos haciendo lo mismo, siempre estamos en las mismas dificultades y quizás en los mismos problemas, porque no queremos salir de ahí donde nos hemos quedado. Y la falta de crecimiento es por, a mi manera de pensar, porque no ponemos por obra la palabra de Dios. Cuando ponemos por obra la palabra de Dios, vamos hacia adelante y vamos descubriendo cosas nuevas, ocultas y grandes que Dios tiene para nosotros, porque el Señor dice que al que más tiene, más se le va a dar. Entonces nosotros tenemos que mostrar delante de Dios que tenemos esa hambre, que tenemos ese deseo de adquirir más conocimiento, y entre más conocimiento adquirimos, más el Señor nos va a abrir el entendimiento para que nosotros vayamos siendo merecedores de esa palabra sólida que Dios nos puede dar y que nos puede revelar el Señor. Hay muchas cosas que Dios tiene en su haber para cada uno de nosotros, pero Él nos ve, nos observa, y muchas veces el Señor no cree que estemos capacitados para darnos lo que Él nos quiere dar, porque nosotros nos hemos quedado estancados y no seguimos hacia adelante, buscando al Señor en las diferentes formas, en las multiformas y múltiples formas, en otras palabras, que el Señor tiene para poder entender y conocerlo, porque eso es lo que Él quiere, que lo conozcamos y que lo entendamos. Pero para eso tenemos que nosotros escudriñar las Escrituras y también ponernos en oración y poniendo por obra el conocimiento que adquirimos, poniendo nuestra fe en lo que hacemos, creyendo que estamos en la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Leímos en San Juan 29 que dice: porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido las Escrituras, pero las Escrituras ya estaban, y ellos anduvieron con nuestro Señor Jesús, y aquí está hablando de los discípulos. Y vamos a emplear un poco de tiempo hablando de los discípulos del Señor, porque ahí es donde tenemos el ejemplo verdadero
de que estos hombres anduvieron con el Señor Jesús, conocían las Escrituras, vieron todo lo que el Señor hizo, el Señor les explicó todo lo que venía en camino, todos los acontecimientos que iban a pasar, y cuando estos acontecimientos pasaron, ellos no lo creyeron. Entonces, ¿cuál era la razón por cual no lo creyeron? Si tenían todo en aviso o en una información de parte de los profetas, de parte de nuestro Señor Jesús, y ellos no podían entender. Vamos a decir de que era muy difícil para ellos que el Señor les dijera que iba a morir, pero que iba a resucitar el tercer día. Era algo que a lo mejor para ellos eso pues nunca había sucedido, y por lo tanto era difícil de creer. Pero esa diferencia que hay entre ellos y nosotros es abismal, porque nosotros tenemos, como siempre yo lo digo en las enseñanzas, todo dilucidado, todo lo tenemos esclarecido. Entonces, para nosotros, hoy, en el tiempo de la dispensación de la gracia, de esta dispensación de la gracia, tenemos todo ya hecho. Podría decirse, en otras palabras, todo ya cocinado, listo para que lo comamos. Hablando así metafóricamente de esa manera, todo está cocinado, todo está listo para comer. Pero ellos en ese tiempo todavía todas estas cosas no habían sido explicadas, no tenían, eran las palabras del Señor hacia ellos explicándoles lo que tenía que suceder. Pero ellos en San Lucas 18:34 dice también, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. No entendían lo que les decía el Señor. El Señor hablaba claro y hablaba con verdad. Es cierto, el Señor hablaba mucho con metáforas, con parábolas, pero Él mismo explicaba las parábolas. Y los discípulos estaban ahí escuchando, atentos a la palabra del Señor. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros lo tenemos ya dilucidado. La diferencia es de que nosotros no lo oímos ni lo vimos personalmente como lo vieron ellos. Por eso dice el Señor que bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron, pero ellos anduvieron con ellos. Y nosotros vamos a ver aquí algunos versículos en los cuales es sorprendente ver cómo ellos no estaban creyendo de lo que estaba o lo que iba a suceder. En San Lucas 18:31 al 33, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, los reunió. Tomando Jesús a los 12, los reúne y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Vuelvo y repito, ¿a quién les dijo todo esto el Señor Jesús? A los discípulos que había reunido. Directamente los llama y les explica lo que iba a suceder con el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él mismo. Y Él les explica todo lo que iba a suceder. En Marcos 8:31 dice así la palabra. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucitar después de 3 días. Vuelve ya el Señor en otra forma a decirles lo que iba a pasar. Allá les dice que resucitará,
después de que lo hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Y aquí en Marcos 8 les dice, y sea muerto y resucitar después de 3 días. El Señor explicándole a los discípulos. En San Lucas 24, 25, 26, les dice el Señor a otros discípulos. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hace la pregunta el Señor. Y estos eran los de Emaús. Entonces, a los discípulos, a todos los que anduvieron con él, el Señor les declara de que iba a ser muerto, que iba a padecer, que iba a ser escupido, que iba a morir en la cruz, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar el tercer día. Ya el Señor les había dicho todo esto a los discípulos. Y Pablo les dice a los hebreos, y lo leímos, dice que sois tardos para oír. Dice Pablo a los hebreos, ustedes son tardos para oír. Y el Señor les dice aquí a los discípulos que son de corazón, tardos de corazón para creer. Allá fue Pablo y aquí es nuestro Señor Jesús el que les está diciendo que son tardos de corazón, tardos en oír. Y yo me pregunto si esto que estamos hablando, por decirlo así, en contra de los discípulos, porque oyeron todas estas palabras y a la hora que el Señor resucitó, ninguno de ellos creía. Inclusive leímos lo de Tomás, porque Tomás dijo, hasta que yo no meta el dedo en el hueco de su mano, ni meta mi mano en su costado, entonces yo no voy a creer. Entonces somos rápidos en hablar. Y la palabra dice que debemos de ser tardos para hablar, pero rápidos para oír. Pero en esta situación los discípulos no creyeron. Y yo me pregunto, y aquí viene lo que me corresponde a mí. Porque yo puedo criticar a los discípulos que andando con ellos, teniendo los profetas y el Señor Jesús explicándoles todo, a la hora de las horas no creyeron. Ahora, adjudico esta palabra hacia mi persona y yo le pido a usted que medite en ella también. ¿Cómo es posible que nosotros ya teniendo todo, como lo dije hace un momento, todo servido en la mesa para comer, nosotros no tengamos y que no seamos verdaderamente los creyentes que debemos de ser conforme al corazón del Señor? Nosotros deberíamos de creer de una manera, en un 100%, la palabra del Señor. Porque yo no sé si los podemos descifrar o lo podemos poner como duda en nosotros hacia la palabra o incredulidad hacia la palabra, porque la palabra nos está diciendo a nosotros lo que debemos de hacer y en algunas formas no lo hacemos y en otras formas no lo creemos. O si lo creemos de palabra, pero no lo creemos con una convicción plena del varón de Dios que debemos de ser, ya estando en la altura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, para creer yo que dice el Señor que pondremos la mano sobre los enfermos, orando por ellos, ungiéndolos con aceite, creyendo que serán sanos
Y dice el Señor en su palabra que al mismo tiempo que estos van a ser sanados, también sus pecados van a ser perdonados. ¿Qué poder nos da el Señor a nosotros de que por medio de nosotros, Él solo nos dice, pon las manos sobre los enfermos, úngelos con aceite, cree en tu corazón, ora y va a ser sano, y también sus pecados, si hubieran, van a ser perdonados? Ese es un ejemplo tan maravilloso que el Señor está poniendo en su palabra, pero a la hora de que nosotros lo hacemos, ¿de qué forma lo hacemos? Ahí está la pregunta. Lo creemos de palabra, porque nosotros podemos repetir esa palabra cuando nosotros oramos por un enfermo. Vamos a repetir esa palabra. Pero lo que el Señor quiere es que, primero, estemos plenamente convencidos a través de la fe que el Señor va a sanar a ese enfermo. Segundo, yo tengo que saber que el Señor nos va a respaldar y que mi fe, poniéndola por obra en ese momento, va a funcionar. No puedo dudar en ningún momento de lo que el Señor pone en su palabra para que yo la pueda ejercer con prodigios y milagros, porque un verdadero hijo de Dios tiene que tener estos dones que el Espíritu de Dios ha repartido sobre cada uno de nosotros. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, amor, templanza, que son frutos también, pero los dones para que nosotros podamos orar por los enfermos y que estos sean sanados. Creer a través de la fe. Ahora, ¿cuál es el otro requisito que yo debo de tener? Yo debo de estar preparado. Yo debo de estar preparado. Yo no considero que pueda tener yo la misma autoridad sabiendo que yo estoy en pecado y voy a orar por un enfermo. ¿Qué autoridad puedo tener? Porque en mi misma conciencia yo mismo me estoy acusando por lo que he hecho o por la condición que estoy. Entonces, si yo no estoy limpio, si no tengo limpio mi corazón, si no tengo limpias mis manos y voy a orar por ese enfermo, verdaderamente la autoridad no está en mí y voy a dudar. Entonces, como dije al principio, ¿dónde está en realidad la efectividad? El problema que cuando yo hago la obra de Dios no sea efectiva, ¿dónde está el problema para que esto no suceda? Verdaderamente, hermanos, sabemos que nadie es perfecto. Nadie. Ninguno, no importa el tiempo que tenga usted y el tiempo que tenga yo de estar en el Evangelio, no somos perfectos porque seguimos en esta caparazón que se llama carne y esta carne no está redimida, por lo tanto seguimos siendo pecadores. Ya no caminamos hacia el pecado, pero siempre seguimos nosotros en pecado. Por la misericordia de Dios, Él nos ve ya salvos, nos ve santos, porque en Él no hay tiempo. Pero nosotros tenemos que luchar para llegar a esa meta, para llegar a graduarnos de esa profesión que nosotros hemos empezado, que es lograr la salvación. Ya pusimos las manos en el arado, somos verdaderamente discípulos, y como verdaderamente discípulos tenemos que estar en paz con nosotros mismos primeramente. ¿Qué es estar en paz? Que no tenga yo esa acusación de algo que hice o de algo que estoy haciendo, que yo sé que a Dios no le agrada. Entonces eso me quita a mí espiritualidad, me quita a mí seguridad y me quita a mí la autoridad de poder hacer la obra de Dios.
Nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos va a usar. Usted puede estar tranquilo en su casa o puede estar en el templo. A mí me ha pasado muchas veces, estoy en el templo y de repente llega una hermana o un hermano y me dice, hermano Miguel, necesitamos que venga a orar por una persona o que venga y se una con nosotros a la oración de una persona. Necesita oración. Y en esos momentos uno no está, por decirlo así, lo toman de sorpresa. Pero no importa que lo tomen a usted de sorpresa si usted está preparado en el Señor. Las cosas de este mundo nos apartan de que nosotros tengamos un crecimiento o nos apartan de que nosotros estemos preparados. No estamos, como dice el Señor, meditando y orando en todo tiempo. Entonces, los discípulos, cuando verdaderamente el Señor resucitó, no creían que esto podía haber sucedido, pero se descuidaron, fueron tardos en el oír, fueron tardos de corazón, dice el Señor, y no pusieron atención de todo lo que el Señor los reunió a los 12 y les dijo lo que iba a pasar cuando iba a entrar a Jerusalén. Entonces, el Señor habla a tiempo. Antes de que las cosas sucedan, el Señor nos habla por su palabra. Y ya el Señor lo hizo todo. ¿Qué me recomienda el Señor? Estar siempre en oración, meditando en todo tiempo y tener ese temor y ese temblor de hacer algo contrario a la palabra de Dios, porque eso me lleva a no estar preparado. Y si yo no estoy preparado, si yo estoy distraído, el Señor me va a hablar y yo no voy a oír. La trompeta va a sonar y tampoco la voy a oír, porque no estoy esperando, porque no estoy preparado. Cuando uno está esperando a alguien, es notorio. Usted está viendo a la distancia a ver a qué hora va a venir aquella persona y hasta miramos el reloj y dice, no, pero ya, y está usted apercibido, está atento a qué hora va a llegar esa persona. Así es como quiere el Señor que nosotros estemos, esperándolo a Él. Que no nos olvidemos que el Señor dice que no sabemos el día ni la hora, pero el Señor dice que estemos preparados. Entonces, cada instante, cada día, cada hora, cada minuto, nosotros debemos de estar apercibidos, esperando, no olvidándonos de que el Señor va a venir. Y si mientras la espera a que el Señor venga, puede venir mi muerte, también es otra cosa que tampoco sabemos. Pero como yo estoy preparado, no hay problema, porque puede venir un ataque al corazón y yo muera casi repentinamente y no tenga tiempo en ese instante de pedirle perdón a Dios. Y si no estoy preparado, es difícil. Necesitamos reflexionar en las cosas. Necesitamos reflexionar de la profesión que nosotros hemos adquirido, que por decirlo así es profesión, porque vamos a instruirnos en la palabra y el Espíritu del Señor nos va a graduar manifestándose en nosotros y siendo bautizados por el Espíritu Santo, y en el cual van a haber muchas manifestaciones de parte de nosotros hacia los demás y hacia Dios primeramente. Y va a empezar vamos a empezar a sentir ese deseo de aprender, ese deseo de conocer, ese deseo de amar, ese deseo de estar siempre en las cosas de Dios, pero con sinceridad. Dice el Señor, cántico nuevo. No vamos a estar ahí, hermanos, patinando, repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, cántico nuevo, dice el Señor. Las bendiciones de Él cada mañana son nuevas. Entonces, si Él nos da nuevas todas las cosas cada mañana,
Él nos pide un cántico nuevo, una alabanza nueva, una forma de amarle nueva, dejar las cosas viejas y mostrarle al Señor que somos nueva criatura. Bendito sea el Señor. En Efesios 4, 13, 14 y 15 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted ya tiene el conocimiento, yo ya tengo el conocimiento de mucha palabra de la Biblia y sabemos y tenemos el fundamento que nadie lo va a quitar, que es nuestro Señor Jesús. Tenemos el fundamento que es la sana doctrina, ya tenemos la sana doctrina en nuestro corazón. Ahora vienen otros libros, vienen otras lecturas bíblicas, vienen otras escrituras bíblicas a través de los libros de la Biblia, y vamos a ver cómo las personas o los maestros o los pastores desarrollan esa palabra, y nosotros con el conocimiento que tenemos estamos ahí no para estar juzgando lo que dice al que predica, sino atentos a que no vaya a haber una falsa doctrina, que no vaya a haber un engaño, que no vaya a haber ahí algo que nos indique que se están haciendo malas cosas, se está predicando mala palabra. No es la verdad, porque se habla de sanidad, de sanidad, de sanidad, de sanidad, de sanidad, sanidad, sanidad. O se habla de progreso, 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 dinero, 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 dinero. Hay que poner atención a eso. Porque si usted está en un lugar de que todas estas cosas se hablan y que hay que estar atentos y que hay que estar puntual, puntual, puntual y todos los días, pero no escucha usted ahí que alguien se preocupe por las almas que no le han entregado al Señor. Porque entonces se está haciendo una reunión en la cual nosotros nos estamos beneficiando de la palabra, nos estamos beneficiando de la espiritualidad, nos estamos beneficiando de todo lo que es la palabra de Dios. Y qué bueno, porque nos estamos alimentando y estamos gordos. Pero ¿para qué vamos a estar gordos? ¿Para seguir engordándonos nosotros mismos y haciendo un corrillo y que no salga? Porque si somos un grupo, si somos una entidad, esta entidad es para beneficio de todos los que rodean esa entidad. Por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí está el templo a 1 o a 2 millas a la redonda. Todas estas gentes, toda esta comunidad alrededor de un templo deben de conocer este templo. ¿Y por qué lo van a conocer? Por el altruismo, por la filantropía que existe en este templo, por ese amor hacia la comunidad, por ese amor hacia las almas, por ese amor hacia las personas que están en necesidad. Esta entidad tiene que ser una entidad de Cristo para que los que vivan alrededor se beneficien de esto que Dios nos está dando. Y si nosotros compartimos la bendición hacia los demás, el Señor va a seguir bendiciendo y va a añadir los que van a ser salvos, como dice la palabra en el antiguo, la iglesia primitiva, dice que todos estaban en el mismo sentir, todos lo compartían. Entonces, y el Señor dice que añadía a los que iban a ser salvos. ¿Por qué añadía el Señor a los que iban a ser salvos? Porque en esa entidad se estaba haciendo verdaderamente la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Individualmente tenemos una responsabilidad de llevar la palabra y de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor, mira qué bueno y qué maravilloso es que los hermanos estén juntos en armonía, pero ¿para qué razón?
Tiene que haber un propósito de que estemos nosotros en armonía, para que nosotros hagamos proyectos que sean para beneficio de aquel que no conoce al Señor. Porque ya entre nosotros, pues ya nos amamos, ya nos conocemos, estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo espíritu, conocemos la palabra, hemos sido limpios con la misma sangre del Cordero, somos una hermandad, somos una familia, pero nosotros tenemos que ser un cuerpo en el cual todos los miembros, poniéndose de acuerdo, van a trabajar para que vengan más almas. Y si estas almas, no importa que vengan a su misma identidad, estas almas pueden ser evangelizadas y se van a congregar en otro lugar, gloria a Dios. No podemos andar con celos o porque yo lo evangelicé tenés que venir aquí a mi iglesia. No, Señor. La palabra de Dios se tiene que dar. Y es el Señor que nos va a dirigir, el Señor que va a hacer el llamamiento, y es el Señor que nos va a llevar al lugar en donde Él quiere que nosotros estemos. Pero nosotros como entidad tenemos que trabajar. Ya nosotros, el Señor, por su gracia nos escogió. Eso no es fácil. Si usted mira alrededor, hay millones y millones de personas que no le han entregado la vida al Señor. Y ahora pregúntese, yo me pregunto, ¿por qué? Porque el Señor nos lo ha escogido. El Señor nos escogió a nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Yo considero que no hicimos nada. Quizás lo que hicimos fue que en un momento de muerte clamamos a Dios y nos sentimos avergonzados, y a veces el Señor mismo poniendo la dificultad en nuestras vidas para ver si de esa forma clamamos y le pedimos al Señor misericordia. Y ya de esa manera el Señor toma en cuenta eso poquito que nosotros hacemos para traernos a su gloria. Bendito sea el Señor. Pero, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En todo tenemos que crecer. No solamente en lo espiritual, no solamente en la palabra, porque si yo estoy creciendo en la palabra de Dios, estoy cumpliendo con los mandamientos, con los estatutos, entonces este crecimiento que tengo espiritual lo voy a mostrar en mi hogar. Este crecimiento espiritual lo voy a mostrar en mi trabajo. Este crecimiento espiritual que yo estoy teniendo lo voy a mostrar en un lugar público. En cualquier lugar que yo ande, el crecimiento, por eso dice que vamos a crecer en todo. En todo, no solamente en lo espiritual, porque, hermanos, no nos engañemos. ¿Cómo un hombre o una mujer puede ser espiritual y mostrar que ama a Dios en el templo y en su hogar es malcriada con su esposo, o el esposo es malcriado con ella? Entonces eso no concuerda. Y entonces dice el Señor, bueno, decídete a quién vas a servir. Si a Dios o a Jehová, que es tu Dios, o a Baal. Entonces, no podemos servir a dos señores porque no vamos a quedar bien con ninguno de ellos. Entonces, si nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer en todo. Y yo podría decir, vamos a crecer en todo y en todas partes. En todas partes yo voy a mostrar que he crecido espiritualmente por mi manera de contestar. No importa la agresión que yo esté recibiendo, yo voy a tener la cordura de no mostrar la misma agresión sobre aquella persona. Si mis hijos no se están portando bien, tengo que tener tolerancia, tengo que tener paciencia y no proferirles palabras soeces o palabras despectivas que lo vayan a dañar a ellos. ¿Cómo actúo yo conforme mi crecimiento? ¿Cómo me trata mi esposo? Mi esposo tiene un liderazgo en el templo, tiene un liderazgo en la iglesia. Y ese liderazgo que tiene
excelente liderazgo dentro del templo, pero ese liderazgo que tiene en el templo o que yo tengo en el templo, lo muestro en el hogar también, lo muestro en mi trabajo, lo muestro en los lugares públicos, porque en los lugares públicos la mayoría de gente que anda ahí no es cristiana y por lo tanto actúan sin Cristo y van a ser agresivos, van a ser violentos. Entonces, ¿cómo actúo yo con el crecimiento que yo puedo tener en el lugar público? Contestémonos nosotros, hagamos un examen, como dice el Señor, examinaos vuestros caminos. Al examinar nuestros caminos, yo digo, sí, yo tengo crecimiento espiritual, pero este crecimiento espiritual es solamente en la iglesia o solamente en las cosas de Dios o en todos los ámbitos en donde yo me desenvuelvo. En el trabajo me admira, en el trabajo me respeta, porque soy una persona educada, una persona sobria, una persona centrada, en otras palabras. En el hogar, ninguno de la familia que existe en el hogar tiene algo en contra de mí o se burla de mí porque en un lugar soy de una manera, en el otro lugar soy de otra, en el otro, como decía un pastor, hermanos camaleones, que depende de dónde están, así son. No. La gloria de Dios es la luz Shekinah. Y esa luz, que es la gloria de Dios, que el Señor la comparte con nosotros, debe de estar en nosotros en cualquier parte que nosotros estemos. Si podemos contestarnos, si yo me puedo contestar que soy igual en todas partes, me siento bien. Pero si yo examinándome hago acepción de personas y soy de una manera con una persona bien vestida, si soy igual con otra persona que anda humildemente o quizás sucio o quizás un indigente, me comporto igual. Soy dadivoso con todas las personas, no importando raza, no importando aspectos físicos, soy igual, soy dadivoso. Hay muchas preguntas que se pueden hacer. Hay muchos obstáculos para que el crecimiento no se lleve a cabo. En Efesios 4, 21, 25 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice somos miembros los unos de los otros, es que somos todos un cuerpo en Cristo Jesús y Él es la cabeza. No estamos separados, el brazo no está separado del cuerpo, mis ojos, mis oídos, mis piernas no están separadas de mi cuerpo, todas están adheridas al cuerpo. Entonces usted y yo como cristianos somos un solo cuerpo y no podemos nosotros estar en contienda o juzgándonos porque no nos ha llamado el Señor a juzgar, porque por lo mismo que juzgamos es lo mismo que nosotros hacemos. No tenemos nosotros ninguna autoridad de juzgar, ni una cosa pequeña ni una cosa grande. Todos somos imperfectos y todos, conforme al crecimiento espiritual que tenemos que ayudarnos. Cuando alguien levanta al Señor en la iglesia con dones y con frutos espirituales, demos gloria a Dios. Y si alguien cae, entonces pongámonos en oración. Nada de juzgar, nada de criticar. Obstáculos que pueden haber en el crecimiento, y voy a mencionar 10 obstáculos, solo los voy a mencionar para que
nosotros tengamos una idea y con estos obstáculos que voy a mencionar vamos a dar por terminado este mensaje. Bendito sea el Señor. Lo estoy haciendo más corto, de 45 minutos, por la razón que le dije hace unos días a causa de mi teléfono. Bendito sea el Señor. Yo estoy esperando en el Señor que haya un milagro y que pueda tener otro. La fe que tengo, el Señor es grande y poderoso. Uno de los obstáculos, amar las cosas del mundo. El Señor dice que no andemos conforme a las corrientes de este mundo, y que es el que es amigo del mundo se vuelve su enemigo. Si nos volvemos amigos del mundo, entonces, hermano, no hay crecimiento, porque vamos a estar en dos ánimos. Amando las cosas del mundo, no me refiero a las cosas cotidianas que tenemos que hacer. Tenemos que ir al mundo a trabajar, tenemos que ir al mundo a comprar, tenemos que hacer muchas cosas, pero son las necesidades que necesitamos. Pero las cosas del mundo son los deleites de la carne, los deleites de los ojos que nosotros podemos buscar, que nos gustan y que al Señor no le agradan. Entonces nos hacemos amigos del mundo. El egocentrismo, ese egocentrismo, yo voy a hacer porque a mí me conviene, voy a hacer esto porque es beneficioso para mí, y todo lo que voy a hacer es porque es bueno para mí. Cuando yo tengo ese egocentrismo, eso no me deja crecer, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mejor dar que recibir. No quiere decir que yo no voy a recibir, pero tenemos que, dice el Señor, que Él bendice a los que bendicen y Él tiene misericordia de los que tienen misericordia. Por lo tanto, si nosotros seguimos la palabra de Dios, no va a haber egocentrismo en nosotros, porque nosotros andamos luchando, nosotros andamos en guerra, nosotros andamos trabajando, nosotros andamos haciendo un montón de cosas, pero para nosotros mismos. No nos importan los demás. Cuando nosotros estamos ahí, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Otro obstáculo es no refrenar la lengua. La lengua la tenemos que refrenar, y es algo difícil de cada uno de nosotros. Dice en Santiago que el que pueda gobernar su lengua puede gobernar todo el cuerpo. Pero difícil es gobernar o refrenar nuestra lengua. Siempre o estamos criticando, o estamos juzgando, o nos estamos quejando, pero nuestra lengua no está quieta. Es tan pequeña, y aunque tengamos la boca cerrada, se está moviendo. Oremos al Señor para que la tengamos bien amarrada, que la tengamos, hermanos, refrenada como el caballo, dice el Señor, como la mula que necesita freno. Así quiere el Señor que tengamos nuestra lengua, y que sea solamente soltarla para bendición, para bendecir, para agradar, para que salgan palabras bonitas, para la alabanza a Dios, para la alabanza de nuestros mismos hermanos. Hay que alabar a nuestros hermanos también, hay que bendecirlos, hay que glorificar a Dios. Nuestra lengua que sea para el bien y no para el mal. Actuar antes de analizar las cosas, eso se llama impaciencia. Yo sé algo y actúo, y después me doy cuenta que ese algo no era cierto, y entonces ya hice lo que hice, y muchas veces queremos arreglar las cosas con un discúlpeme o con un perdóneme. No. Nosotros, si hemos crecido espiritualmente, vamos a analizar primero. No importa cualquier cosa que venga a nuestros oídos, a nuestro conocimiento, a analizar primeramente lo que viene a nosotros. Y después, si podemos actuar,
actuamos. Y si podemos guardar silencio, mejor guardamos silencio y no nos metemos en más problemas. Pero tenemos que reprender la impaciencia. La vanagloria. La vanagloria significa autosuficiencia. La vanagloria que nos damos nosotros la honra, nosotros nos damos la gloria, para nosotros siempre yo lo hice y fue por mí y ni me dieron las gracias y yo fui el que lo hice, yo fui el que lo dije. Entonces nosotros queremos aplauso, queremos fama, queremos nosotros que la gloria sea para nosotros. Y nos olvidamos que si todo lo que podemos hacer es gracias a nuestro Señor Jesús, que Él pone el querer como el hacer, y Él pone la sabiduría, Él pone la inteligencia, Él pone el entendimiento, Él pone mi movilidad. Yo puedo tener locomoción porque la gloria de Dios y la misericordia está en nosotros y podemos hacer muchas cosas porque Él nos da la vida, pero nosotros no podemos hacer nada. Por lo tanto, ¿de qué nos vamos a gloriar? Dice el Señor que no se gloríe el rico en sus riquezas, ni se gloríe el fuerte en su fortaleza, ni se gloríe el sabio en su sabiduría. Dice, si alguien tiene que gloriarse, que se gloríe en mí, que se gloríe en Dios. Eso quiero, dice el Señor. Entonces, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre. Él se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Bendito sea el Señor. Juzgar a los demás. No tenemos autoridad de Dios, no tenemos autoridad de la palabra, no tenemos autoridad conforme a la sana doctrina de juzgar a nadie, porque la palabra dice de que si yo juzgo a mi hermano, a mí mismo me juzgo, porque lo mismo que él hace es lo mismo que yo hago. Y si no lo estoy haciendo, quizás lo hice en el pasado, y si no lo he hecho en el pasado, a lo mejor lo voy a hacer en el futuro, pero yo no puedo, porque tan humano es él como lo soy yo. Y estamos en este mundo y estamos en las mismas condiciones. No podemos ver, dice el Señor, la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que yo tengo en el mío. Muchas veces juzgamos por envidia, juzgamos por enojo, juzgamos porque ya es nuestra naturaleza. Pero tenemos que cuidar de todas esas cosas porque eso nos quitan el crecimiento y damos mal testimonio de nosotros por nuestra conducta que podamos mostrar negativa y no una conducta cristiana en la cual podemos edificar a los demás y glorificar a nuestro Señor. La falta de oración. Otra de las cosas que no nos dejan crecer. La rutina, formas religiosas. La palabra lo habla. En San Mateo 6, 5, 3 y en Isaías 1. Falta de sinceridad. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Falta de compromiso. ¿Qué es la falta de compromiso? La falta de compromiso. Nosotros tenemos un compromiso y el compromiso que tenemos es como la novia del Cordero. Y como novia del Cordero nosotros tenemos que hacer muchas cosas para que el Señor esté enamorado de nosotros. Pero si nosotros como novia seguimos haciendo todo lo contrario a lo que a Él le gusta, la verdad es que no vamos a calificar como novia porque cuando Él venga no vamos a ser levantados. La única que va a ser levantada cuando el Señor venga es la novia, la que esté vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Esta es porque adquirió compromiso
y nunca se olvidó que es la novia del Cordero. Por lo tanto, cuando el Señor venga, a eso va a venir el Señor, a levantar su novia. Pero si nosotros no estamos así, hermanos, de novia no tenemos nada, nos vamos a quedar. Gracias le doy al Señor por esta pequeña enseñanza, hermanos. Como en la misma palabra dice, tome usted lo bueno, deseche lo malo. No juzgue, no critique, y va a tener paz, yo voy a tener paz y vamos a vivir en paz. Voy a hacer una oración. Oremos los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por estas palabras. Señor, como siempre lo manifiesto, lo que tú pusiste en mi corazón, he dado, Padre Santo. Que estas palabras hayan llegado, Señor, primero a mi vida, Padre, para ponerla por obra, como también alguno que escuche, Señor, que se conecte, que escuche esta palabra. Señor, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por permitir a mis hermanos o a permitir a otras personas que puedan entrar, Señor, en estos mensajes y escuchar tu palabra. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Sigamos confiando en nuestro Señor. Y si el Señor nos da vida, estaremos el viernes dando otra enseñanza. Y la enseñanza va a ser poner la mirada en el hombre. Gracias. Que Dios los bendiga.